estamos comenzando esta charla con el doctor Everardo García, un especialista en neurocirugía y radiocirugía, que viene a comentar este tema, epilepsia, entendiendo y viviendo con esta condición. ¿Cómo está, doc? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Mucha la gente dice, es que tuvo una crisis convulsiva, tiene epilepsia. Ok, para empezar, una crisis convulsiva, la mayoría de las personas se la imaginan como así cuando están exorcizando a alguien, que se voltean, se le van los ojos para atrás y empiezan a temblar ok, sí, esa es una crisis convulsiva bilateral, ahorita llamada, antes llamada generalizada y cada vez cambian los nombres, pero el punto es que te dio en todo el cerebro. Pero hay crisis convulsivas focales. La epilepsia es cuando ya te da las crisis convulsivas más de 2 veces, en términos generales. O sea, cuando ya tienes una enfermedad de crisis convulsivas. Entonces, las crisis convulsivas, si te dan en todo el cerebro, sí te tiras al piso y empiezas a temblar, y etcétera. En algunas ocasiones hay otros tipos de crisis convulsivas. Pero esas son las crisis convulsivas que en la mayoría de las ocasiones ya avanzaron. O sea, ya están en todo el cerebro. Pero siempre empiezan de un lugar. Okay. El cerebro tiene muchas áreas. Entonces, depende de dónde empiece, es lo que siente la persona. Eso está bien padre porque, por ejemplo, dices, ok, hay un tipo de crisis convulsivas que empieza con un sentimiento de miedo. Y las personas, cuando les preguntas, dices, sí, es que ese sentimiento de miedo súbito, que no era causado por algo, ya lo había traído antes, o siento un vacío en el estómago, como que en la boca del estómago. Eso es una crisis convulsiva. Son muy clásicas, pero nadie va a consultar por eso, o van a consultar y les dan medicamentos antiácidos, etcétera. Pero realmente es el inicio de una crisis convulsiva, como un carro que no quiere prender, que no le das marcha, como que ñi y se apaga. Pero sí son crisis convulsivas, nada más que le llamamos crisis convulsivas focales, antes llamadas parciales. Cuando es suficiente, cuando sí traes gasolina para prender completo el carro, ahí es cuando esa crisis se va para todo el cerebro y se generaliza. Pero empezó en un lugar. Y eso es lo importante, es lo que nos interesa mucho a nosotros. Justamente también hoy en la mañana estaba viendo una paciente que le digo, a ver, ¿cómo empiezan tus crisis convulsivas? Hay pacientes que te dicen, es que yo escucho cosas. Hay pacientes que dicen, yo veo cosas. Si empieza en el área occipital, ven cosas. Si empiezan en el área del oído, escuchan cosas. Si empiezan en el área de las emociones, sienten alguna emoción en específico. Y luego de ahí se empiezan a generalizar. A veces les brinca un dedo y dicen, me está brincando el dedo solo. No, quién sabe por qué. Lo voy a dejar pasar. Y luego después, otra vez. Y luego ya después es el brazo. Pero no es una crisis convulsiva, pero está moviendo solo mi brazo. Eso es una crisis convulsiva. Desde ahí la podemos tratar. ¿Y qué es lo que pasa? Se generaliza, empieza a cambiar los circuitos en el cerebro, empieza a ser cada vez más complicado y ya después nos llega el paciente con crisis convulsivas más complicadas, más difíciles de tratar, que pudimos haber tratado con menos medicamento y mucho más fácil desde un inicio. Y eso empieza a combinarse con ansiedad, porque también es mucha electricidad en el cerebro, vamos a llamarlo así, empiezan a darles crisis de ansiedad. Entonces, en ese aspecto y toda la familia también, por ejemplo, los familiares es con alguien con los que hay que platicar porque ellos son prácticamente los cuidadores. Hay muchos aspectos que están alrededor de esto que es la epilepsia. Y hay muchas asociaciones que apoyan eso, inclusive en los casos más sencillos, porque la familia no sabe qué hacer o no sabe cómo reaccionar. Y ahí es donde nosotros podemos brindarles el apoyo de, oye, ¿sabes qué? Mira, aquí está esto, te ayudamos. Oye, ¿sabes qué? Es que ya me han dicho muchas veces tal cosa. Ok, no, mira, este es el médico que lo puede ver. O, ¿sabes qué? Es una que ya le dieron muchos medicamentos y no se ha controlado. Oye, hay cirugías que te pueden ayudar a que tengas una mejor calidad de vida. Entonces, hay muchas alternativas que los pacientes no conocen y que si desde el principio lo hacemos, evitamos que todas esas conexiones normales que se hacen hasta un futuro, poderlas cortar desde un inicio. Y ahí es, por ejemplo, yo les digo, en los niños, lo ves muy fácil viendo las calificaciones. Un niño que convulsiona, sus calificaciones empiezan a bajar. En los adultos no les ponemos exámenes todos los días como a ti, pero
te das cuenta porque empiezan a bajar el rendimiento, andan más distraídos, etcétera. Y sí, pues se les mueve un brazo. Pero eso es lo importante, detectarlas antes. No es cuando se tiran y parecen así como si los estuvieran exorcizando. Es cierto. Y Doc, escuchamos epilepsia o convulsiones y pensamos que es una condición que se genera desde la infancia. ¿Es así o no? No, 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 no. De hecho, las convulsiones o la epilepsia, o sea, puede ser por tumores, puede ser por arterias y venas en el cerebro que hacen una maraña. La mayoría de los casos no sabemos por qué es, puede ser por sangrados, puede ser hasta por una infección urinaria. Wow. O sea, la verdad lo más frecuente en las convulsiones es por el azúcar alta, por la glucosa alta en sangre, por un trastorno electrolítico en la sangre. Es el clásico paciente diabético que no se controló, le dio una infección urinaria porque las bacterias buscan azúcar. Entonces, si estás orinando azúcar, pues se van a ir a la orina. Entonces, y empiezan a convulsionar de la infección tan fuerte que traen y de la infección que se les va a la sangre. Y esas convulsiones se curan dándoles un antibiótico. Pero, y ya habían tenido síntomas. Pero ese es el detalle donde dice, oye, vamos a tratar esas cosas. Por eso, si te has fijado, casi siempre vengo, oye, es que el azúcar, no, es que el colesterol, oye, Cierto. los chicharrones de la Ramos, oye, el cigarro. Por eso, todas esas cosas las podemos prevenir. Y si esos síntomas dan, no dejarlos aparte o a un lado. O sea, mejor irlos a revisar. Es cierto. Y bueno, está platicando los hábitos, la alimentación. Incluso hemos platicado con usted del tabaco, Doc, que en ocasiones, hay que mencionarlo otra vez, llega a perjudicar mucho. Aquí, Doc, la pregunta que me gustaría hacerle es, ¿en qué momento visitar a un especialista en su área médica? Porque ya menciona algunos factores de riesgo, pero es importante que la gente sepa cuándo acudir a tiempo. Miren, una crisis convulsiva generalmente va a dar, todos podemos convulsionar, todos. O sea, ahí es el punto de con qué tanto necesitamos convulsionar. Tal vez con un golpe, con una infección. Hay otras personas que con un tumor, o hay personas que desde chiquitos ya traen algo que los hace convulsionar o algún síndrome. Cualquier movimiento involuntario de alguna parte del cuerpo que sea repetitivo, dura unos segundos y se quita, o si empiezan a ver cosas, empiezan a escuchar cosas, alguna sensación extraña que dicen, no, es que como que de repente me da un ataque y siento que me recorre la pierna y luego se me quita. Esas pueden ser crisis y las podemos agarrar desde el inicio antes de que después tengan algún problema por eso. Cierto. Y hay muchos pacientes que ya te llegan cuando convulsionan mucho y tienen ya daños en el cerebro por las crisis convulsivas. O sea, donde les baja, ya tienen cierta pérdida de las capacidades cerebrales por las convulsiones, porque se funde el cable. O sea, estás pasando corriente de 220 en un cable de 110. Entonces, si lo podemos agarrar desde antes, no pasan esas cosas. Eso es lo que quiero transmitir a la audiencia, que se traten, que no dejen esas cosas de que, ay, mañana se me va a pasar. Ya sea en convulsiones, en embolias, en tumores. Si traes dolores de cabeza, chécalos. Vamos a ver por qué son. Si era algo tensional, todo, pero vamos a descartar las causas más graves y para que ellos se queden más tranquilos. Le agradezco bastante por estar con nosotros esta noche. Le recordamos a la gente que está en sintonía en Monterrey y también en McAllen, Texas y Reynosa, el doctor Everardo García es un especialista en neurocirugía y radiocirugía que atiende en Monterrey, Nuevo León. Tiene redes sociales, Doc, y también un número de contacto. Sí, me pueden encontrar en Facebook, Instagram y TikTok como Dr. Everardo García, o se pueden comunicar conmigo al 811-821-3791. Vamos a repetir el número de contacto, 811-821-3791. Repito el número, 811-821-3791. Doc, gracias. Gracias, buenas noches.